Hola, hola amigos, hermanos, qué bueno que estamos por acá de vuelta en este nuevo episodio de su podcast, porque ya no es nuestro, creo que ya nos pertenece a todos. Así que estamos súper contentos de poder estar aquí, de compartir un episodio más. Ya se hace como necesidad de estar teniendo la oportunidad de poder establecer este contacto a través de este proyecto que nos mueve tanto y que nos inspira a seguir generando este contenido y compartiendo nuestra fe, que es en lo que creemos y aquello que nos mueve, que yo sé que también mueve a muchos de ustedes y que sobre todo de alguna u otra manera busca desarrollar ese contacto, abrir esa puerta, sobre todo también aquellos que están buscando, ¿verdad?, a Dios y, y llegarle a conocer de una manera un poquito más íntima. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto es Catholicon. Catholicon. Gracias a todos por estar acá en nuestro podcast. Hoy un episodio nuevo. Silvia, vamos a hablar de un tema muy interesante. No sin antes recordarle a todos nuestros hermanos que nos pueden seguir a través de las redes sociales. ¿Dónde nos encuentran? En Spotify, bueno, que es obviamente donde nos escuchan, pero Claro. también nos pueden escuchar en nuestro YouTube, canal de YouTube. Y nos encuentran en Instagram como Catholic on Podcast. Muy bien, ahí están nuestras redes sociales, ahí están todos nuestros contactos para que si desean también pues establecer comunicación con nosotros lo puedan hacer. Si quieren hacer alguna sugerencia, algún tema que ustedes quieran que compartamos por acá, también pueden hacerlo. Mientras tanto, continuamos con esta serie del Catecismo de la Iglesia Católica y el tema de hoy, ¿cuál es? Bueno, la semana pasada, antes de mencionar el tema de esta semana, recordemos un poco el tema de la semana pasada que era Dios como creador y hablábamos que creador del cielo y de la tierra y justamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, del cielo y la tierra. Y también vamos a hablar de los ángeles. Muy bien, un tema muy interesante. Los ángeles que de alguna u otra forma también forma parte integral de nuestras vidas y en nuestras culturas. En la cultura latinoamericana pues está como también muy de cerca la figura de los ángeles en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida de fe. Vamos a dar inicio, estamos en este tema que yo creo que va a ser muy interesante y que va a aclarar también algunas inquietudes que podamos tener acerca de lo que es el tema del cielo y la tierra, conectando con el episodio anterior, pero también adentrándonos a este mundo de este tema, sobre todo que trata la figura de los ángeles. Y justamente así es como inicia este episodio de hoy, que el símbolo de los apóstoles profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra, lo que mencionábamos al principio, y que también es el creador de todo lo visible y lo invisible. Estamos hablando de verdades de fe que profesamos en el credo. El credo tanto en el símbolo de los apóstoles como en el credo del símbolo de Nicea, Constantinopla, que es el que más conoce la gente porque es el que más se utiliza hoy en día en nuestras celebraciones litúrgicas. Fíjate que también desde aquí ya empezamos a dar, digamos, pinceladas sobre este tema, porque los ángeles pertenecen a ese mundo de lo que es la creación invisible, ¿no? La creación visible es la que podemos contemplar a través de los sentidos, ¿no? Especialmente del sentido de la vista, pero de todos los sentidos, la que podemos captar con nuestros 5 sentidos. Pero hay otra creación, aquella que es invisible a nuestros ojos humanos y que pertenece a una realidad espiritual que nuestros ojos humanos no pueden percibir. Entonces, dentro de todo ese contexto de creación invisible, pues ahí están
los ángeles. Y en la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa precisamente de todo lo que existe y la creación entera. La tierra es el mundo de los hombres y el cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios. Fíjate que en nuestra forma de vivir la fe, siempre hemos situado, ¿verdad?, lo que está arriba y lo que está abajo y lo que está aún más abajo. No, incluso cuando somos niños que nos dicen, y si eres bueno te vas a ir arriba, pero Sí. si eres malo te vas para abajo, o nosotros mismos de niños lo usábamos. Así es. Entonces, cuando hablamos de cielo, nos referimos a esa realidad espiritual, ¿no? ¿Ves? Donde habita el Creador, ¿no? Que ya hemos hablado de esa dimensión de Dios como creador de todo. No solamente como padre, sino como creador y autor de todo lo que existe. De todo aquello que es visible, como decíamos anteriormente, pero también de todo aquello que es invisible. Entonces, en ese sentido, es importante hacer la referencia y la acotación de que pues, los ángeles están en esa realidad de lo invisible, en ese lugar que está arriba. Obviamente, ya después que nosotros nos adentramos a la teología y al estudio no escatológico, sabemos que el tema de arriba y abajo son referencias humanas, ¿no? Por así decirlo, antropológicas, para poder entender una realidad que quizás no es tan fácil de explicar en términos humanos, ¿no? O sea, ¿qué es al final el cielo o los cielos? ¿Qué es esa realidad que nosotros conocemos como el paraíso? Quizás no sea tan fácil de digerir en una primera instancia, pero lo explicamos, y sobre todo cuando se lo explicamos a nuestros niños, a los más pequeños, pues lo sintetizamos de alguna manera con el nombre de cielo, ¿no? Y es a lo que denominamos el cielo, el firmamento, lo que está más allá, que no podemos ver ahí, es la morada de Dios, digamos que es la residencia, aunque Dios está en todos lados, sabemos que es, ¿verdad?, omnipresente, quiere decir que está en todos lados. Entonces, esa referencia, digamos que nos ayuda a nosotros a manejar en términos más simples aquello de lo que es el cielo, la tierra, aquello de lo que es cielo, infierno, aquello que habita en esa realidad que nosotros desde la humanidad, desde nuestra realidad humana, no podemos acceder hasta el momento en que estemos pues ya cara a cara con nuestro Dios y con nuestro Creador, sobre todas las cosas. Bueno, y en el numeral 327 también, de nuestro catecismo, nos menciona que Dios creó creó a toda criatura, la espiritual y la corporal. Y esto se refiere a la criatura angélica y la mundana. Luego la criatura humana. Y esta criatura humana participa de las dos realidades. ¿Por qué participa de las dos realidades? Porque está compuesta de espíritu y de cuerpo. Entonces, esas criaturas somos nosotros, como ya se menciona, los seres humanos, porque estamos compuestos de espíritu y de cuerpo. O sea, pertenecemos, si lo vemos así, al cielo y a la tierra. Así es. Esto se vio mucho como lo dice el numeral 327, en el cuarto concilio de Letrán, donde se estableció, ¿verdad?, que el ser humano tiene en sí mismo esa coexistencia de ambas naturalezas. Esa naturaleza, digamos, terrenal humana y esa naturaleza que es divina. Participamos de esas dos sustancias y por eso somos criaturas, digamos, predilectas de Dios, de alguna manera, porque somos de la parte de la creación que habita, ¿verdad?, en la tierra, en la parte mundana, que tiene también una connotación en otros contextos alejado de la gracia de Dios, ¿eh? No necesariamente ese es el contexto que estamos manejando en este momento. Nos referimos a lo mundano, a aquello que habita en el mundo, ¿verdad?, aquello que habita en la tierra.
Pero fíjate también que dentro de esas criaturas que Dios ha creado, valga la redundancia, la creación que, digamos, sobresale y de la que podemos decir que Dios se glorifica aún más, es la del ser humano. Entonces somos, digamos que, la, la parte esencial de la creación, de todo lo que pulula aquí en la tierra, pero también al contar con esa esencia, digamos que de esa esencia espiritual de la que están hechas las criaturas espirituales que nacen en esa realidad, pues también tenemos esa dualidad en nuestra creación. Entonces, hay una parte de las escrituras que establece que nos has hecho, Dios mío, poco inferior a los ángeles y de alguna forma superior a ellos, porque nosotros, la manera en que vemos a Dios es a través de la fe. Uh-huh. Los ángeles no necesitan de la fe porque están en la presencia de Dios constantemente y están pues adorando a Dios en ese, digamos, en ese intervalo donde no hay reglas de tiempo como la tenemos nosotros. O sea, ellos están permanente y constantemente en la presencia de Dios y lo pueden percibir. Nosotros no. Nosotros creemos a través de ese vehículo que se llama la fe. Entonces, de alguna manera, nuestra forma de ver a Dios es todavía aún más profunda porque no lo estamos percibiendo constantemente, salvo raras excepciones, algún hecho milagroso, algún milagro eucarístico, algún momento de sanación espiritual o física inclusive, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como los milagros. Ahí pues hay una manifestación visible, física, que podemos constatar, pero en la mayoría de las veces caminamos por la fe. Fe que estos ángeles no necesitan ni tienen porque están constantemente en la presencia de Dios, como ya hemos establecido. Y como mencionabas tú, nosotros creemos en los ángeles por fe. Y bueno, esto también se menciona que los seres espirituales, no corporales, en la Sagrada Escritura los llama precisamente así, ángeles. Y que son una verdad de fe. Pero veamos quiénes son los ángeles. Sí, mira, San Agustín, que es doctor de la Iglesia, tiene una definición un tanto interesante que podemos compartir. Está en el 329 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. La cita está originalmente en latín, pero está también traducida al español. No lo vamos a leer en latín porque sería un poco complicado, pero vamos a leerlo textualmente en español. Dice así: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Es un poco la traducción del latín de esta definición de este padre de la Iglesia, San Agustín, que es muy interesante. Fíjate que empieza diciendo que el nombre de ángel indica básicamente su oficio. Los ángeles son servidores y mensajeros. Exacto, dentro de ese servicio, digamos, que está el de comunicar la gracia de Dios, la gracia de la que ellos pueden constatar plenamente porque están en la presencia de Dios. Y fíjate cómo los ángeles, que son servidores, por eso la Iglesia, y esto es bueno también aclararlo, ¿no? Lo hemos dicho en episodios anteriores, la Iglesia tiene el único culto de adoración que tiene la Iglesia es a Dios. A Dios que es uno y que es trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otro culto de adoración a nadie más, ni a los ángeles, ni a los santos, ni siquiera a nuestra Santísima Madre la Virgen, ¿no? O sea, todos esos demás, digamos que cultos, son por debajo de la adoración, ¿no? Adoramos a Dios uno y trino. Todo lo demás es veneración. Y eso también incluye
a los ángeles, que son meros servidores de Dios. Son esos seres que los que Dios de alguna u otra manera se ha apoyado para intervenir en momentos claves de la historia de la salvación. Entonces, los ángeles, ahí mismo lo establece, son servidores porque están al servicio constante y permanente del Altísimo, y son mensajeros de él. Y de eso vamos a ver algunos ejemplos. Que están atentos a las órdenes de Dios y a la voz de su palabra. Correcto. Y están pues ante el trono de Dios, pues adorándolo constantemente y en la presencia de ellos. Entonces son criaturas puramente espirituales porque son espíritus, no conocen la parte corpórea, no son cuerpo, no son carne y órganos como nosotros, no les corre sangre por las venas porque son seres espirituales, es una naturaleza completamente distinta. Y obviamente dotados de una inteligencia y de una voluntad pues muy superiores por estar permanentemente en la presencia de Dios. Criaturas personales e inmortales. Por supuesto, porque son espirituales y al estar en la presencia de Dios, nada que esté en la presencia de Dios puede morir. Nada, o sea, muere lo que es carnal, muere lo que es finito, lo que es limitado, lo que va pasando, ¿no? Los ángeles no pasan porque son inmortales. O sea, no envejecen, no se enferman, no van en decadencia como vamos nosotros con el paso del tiempo. Y pues eso los hace seres inmortales y pues portadores de esa luz y ese resplandor que les da la gloria de Dios. No por ellos mismos, sino a través de la gloria de Dios, que es omnipotente, omnisciente y que, ¿verdad?, está siempre presente en todo momento. O sea que eso es importante que lo sepamos. Si nos vamos y vemos más abajo, en el 331 dice que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Ya desde ahí estamos estableciendo la jerarquía, ¿no? Y si hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el Hijo, ¿no? Entonces, los ángeles están para servir a Dios en la figura de Cristo Jesús. Entonces, quiere decir que los ángeles están a disposición del Hijo. Y eso lo podemos ver en momentos muy específicos. Por ejemplo, y más adelante lo establece, le pertenecen los ángeles porque fueron creados por y para Él. Simple y llanamente, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Eso lo podemos encontrar en la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Todo esto que dice tronos, dominaciones, son también clasificaciones, digamos, de la jerarquía angelical divina, ¿no?, que está en la presencia de Dios. Y en ese mismo párrafo nos menciona que los ángeles le pertenecen aún más porque Él los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Como que el principal mensaje que Él está enviando constantemente con sus ángeles es el de la salvación. Y vamos a poner ejemplos concretos para que nuestros hermanos vayan también, digamos que ubicando en tiempo y espacio la incidencia de los ángeles y su misión en la historia de la salvación. Desde la creación, podemos decir, ¿verdad? Desde que nuestro Dios concibe la creación, desde la eternidad hasta la historia de la salvación en la figura de Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos a los ángeles? Los encontramos anunciando de lejos o de cerca, en muchos casos, esta salvación, sirviendo al designio divino de su realización. O sea,
Ellos están para eso, o sea, su naturaleza es el poder anunciar y comunicar esa salvación que viene de Dios. Cierran el paraíso terrenal. Si recuerdan en Génesis, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 24, cuando Adán y Eva pecaron, que comieron del fruto prohibido, fueron expulsados de ese paraíso terrenal, ¿no? Al perder ya digamos que la gracia de Dios. Y fueron los ángeles los que fue un ángel que cerró la puerta, ¿no? Y ahí se colocó para que no pudieran entrar de nuevo. Más adelante, en esa misma historia de salvación, protegen a Lot cuando es atacada la ciudad, y está en esa historia que conocemos de Génesis capítulo 19, Sodoma y Gomorra. Pues Lot, que era pues también pariente de Abraham, pues logra salvarse y la ciudad queda destruida. Quienes salvan a Lot fueron ángeles, ¿no? Salvan a Agar y a su hijo. Podemos también ver eso en Génesis 21:17. Detienen la mano de Abraham cuando Dios le pide que haga el sacrificio de su hijo Isaac. Recordemos ese pasaje de la palabra en Génesis 22, capítulo 11, cuando Dios le pide, bueno, quiero un sacrificio, y él le pide que entregue a su único hijo, a Isaac, que tuvo y que concibió, ¿verdad? Con Sara. Abraham lo engendra con Sara a una avanzada edad. O sea, es el hijo querido y amado por Abraham, y Dios le pide que lo sacrifique. Y en ese momento, en una prueba de fe, cuando incluso Isaac dice, bueno, aquí llevamos la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde, el Señor proveerá, ¿no? Entonces, de ahí también se quedó el nombre en ese lugar sagrado donde iban a realizar el sacrificio. Abraham estaba listo para entregar a su hijo, ¿no? También una prefiguración de lo que habría de venir con el sacrificio de Jesús en la cruz. El padre entrega a su hijo. Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac, y en el momento que iba pues a sacrificarlo con el cuchillo, pues el ángel detuvo su mano y le dijo a Abraham, detente, no le hagas nada a tu hijo, porque ya vemos que temes a Dios, no dudando en entregar a tu único hijo, el que amas, a Isaac. Entonces, pues ahí también hay una intervención directa, pero también lo podemos ver cuando la ley es comunicada, ¿verdad? Por su ministerio, cuando se conduce al pueblo de Dios, con los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay también una presencia angelical que es la que interviene en ese momento también con Moisés. Y eso lo podemos ver en el libro del Éxodo, el capítulo 23, del versículos 20 al 23. Anuncian nacimientos, vocaciones. Recordemos que también el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado proféticamente, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor, evidentemente, con la anunciación de la Virgen. Asisten a los profetas, sobre todo inspiran a los profetas también a seguir, digamos que, realizando la labor profética que le ha sido encomendada, y también de salvarlos de situaciones muy difíciles. Para citar algunos ejemplos, pero el ejemplo más concreto que podemos recordar, y creo que ese lo tenemos bien grabado en nuestra memoria colectiva, es el ángel Gabriel, cuando se aparece a la Virgen y le anuncia que va a ser la madre del Salvador. Es Gabriel que tiene la misión de ser el mensajero de Dios y decirle a María que va a ser la madre del Señor. Y la respuesta de la Virgen, que ha trascendido el tiempo y el espacio, es aquí: la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el pasaje termina diciendo, y el ángel la dejó. O sea, los ángeles han estado en una actividad muy participativa en la historia de la salvación desde el principio. Han estado
muy de cerca con el pueblo de Dios y muy de cerca con la humanidad para encaminarla, conducirla a esa salvación de la que Dios ha querido que seamos parte desde el principio. Y recordemos también que Dios introduce a Jesús al mundo diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ahí podemos ver lo que ya mencionábamos, que ellos están al servicio de Dios. También, si vamos más abajo del 333, nos menciona que protegen la infancia de Jesús. Ellos están protegiendo constantemente a Jesús en todo momento. Le sirven en el desierto y lo reconfortan en la agonía. No sé si recuerdas, José, ¿verdad? San José, el padre putativo de Jesús, tenía muchos sueños. Y en los sueños, quien le hablaba a San José en los sueños eran los ángeles. Le decían, tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro. José, cuando tenía su crisis existencial de saber si iba a desposar a María o no, quien aparece para reconfortarle, decirle, no dudes en tomar a María tu mujer, porque el hijo que espera, ¿verdad? Es hijo del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ella y la cubrirá. Entonces, porque todo esto tenía un contexto también histórico y social muy importante. Recordemos que una mujer que era encontrada en adulterio, pues la ley mandaba a apedrearla, ¿no? Y José no quería denunciar a María. De hecho, estaba pensando en la manera de repudiarla en secreto para no exponerla. Entonces, ahí lo vemos. Tú mencionabas también las tentaciones en el desierto. Cuando Jesús fue tentado, lo asistían los ángeles. Pero también en el monte de Getsemaní, a horas, a momentos de ser apresado para luego ser conducido al Gólgota y ahí cumplir con su misión redentora, también se le aparecieron los ángeles. Y el Evangelio incluso narra que Jesús sudaba gotas de sangre por el momento de tanta tensión, ¿verdad?, que vivía y experimentaba en su propia vida y en su propia carne. Y fueron los ángeles quienes fueron a confortar a Jesús. Por eso también anteriormente habíamos ya visto que se establece que los ángeles están al servicio de Cristo, al servicio del Señor. Pero más que eso también, si seguimos viendo más adelante, si vamos a ver que en la liturgia, incluso en la liturgia de la iglesia, los ángeles están muy presentes, ¿no? Cada vez que por ejemplo, el sacerdote hace la consagración de pan y vino, pues ahí está el coro angelical. Y lo mencionábamos hace unas semanas esta película que vimos recientemente del Gran Milagro. El Gran Milagro. Que ahí se ve... Que está recomendada a todos los que nos están escuchando en este momento. Si usted quiere entender la liturgia y la misa y lo que se vive allí, vea la película. Y que se ve también como cuando hacemos nuestras peticiones dentro de la misa, son los ángeles quienes toman esa petición y las llevan a la presencia de Dios. Ajá, y es como... Pero también lo hacemos cuando estamos orando, sí, a los santos, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. O sea, estamos incorporando a los ángeles desde el primer momento también en la vida de la liturgia, en la vida de la iglesia, ¿no? Pero es Dios quien ha creado este mundo visible en toda su riqueza, en toda su diversidad y en todo su orden. Pero también ha hecho lo propio en ese mundo invisible, en ese mundo espiritual, donde nada puede existir sin la voluntad del Creador. O sea, los ángeles no se mueven sin una orden de Dios. Por eso es importante entender que ellos también sirven a Dios como nosotros mismos estamos llamados a servir a Dios. Por lo tanto, no tendría sentido ningún culto de adoración a los ángeles, porque tanto ángeles como seres humanos estamos llamados a servir a Dios
en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio, pero servirle con todo nuestro ser. Entonces, para que no nos confundamos con eso, tienen una misión específica, como tenemos también nosotros la nuestra, y ahí podríamos también entrar en un tema de vocación, que cuando hablamos de vocación, normalmente la gente entiende que estamos hablando de una vida consagrada, religiosa, y eso es parte, pero no lo es todo. También hay una vocación dentro del aspecto laical, donde cada uno de nosotros tiene que encontrar esa vocación. Y de eso se trata la vida, de encontrar aquello a lo que Dios nos ha puesto en el corazón desde el principio para poder servirle. Entonces, de eso se trata, de ir descubriendo la propia llamada de Dios, así como los ángeles conocen cuál es su vocación, y esa vocación es la de estar al servicio de Dios, pues nosotros también tenemos esa vocación. Ahí en donde estamos, desde nuestra realidad, desde nuestras familias, desde nuestros trabajos, desde este podcast, desde donde tú quieras, pero desde ahí estamos también llamados a servirle a Dios. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los ángeles. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos a nuestro lado un ángel que nos protege y es pastor para conducirnos a la vida. Desde que nosotros somos enviados, ese ángel está ahí presente y dice: desde esta tierra la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Nosotros tenemos ese protector y ese pastor. Dios nos ha como asignado a nuestro ángel de la guarda, y hay muchos memes también en las redes sociales que vemos que está un angelito como agarrándose la cabeza, así como que ya va otra vez, y dice mi ángel de la guarda viendo lo que estoy haciendo. Y yo recuerdo muy bien que desde pequeña mi mamá antes de acostarse hay que pedirle también hay que hacer una oración al ángel de la guarda. Y bueno, conforme uno va creciendo, a veces va dejando eso a un lado, porque uno dice: ay, no, eso es para los niños, y eso ya no lo utilizamos. Pero recuerdo también de mi mamá que ella decía que a veces cuando uno va a salir de casa o se va dirigiendo hacia algún lugar y de repente se te olvida algo, que es así como que: ay, dejé dejé el reloj, o no traigo la billetera, dejé las llaves, y tú te regresas y tal vez es cuestión de segundos, pero ella solía decir: no, es tu ángel de la guarda que te está haciendo regresar porque te está librando de algo. Y a veces nosotros: ay, es que si no hubiera dejado las llaves, hubiera llegado a tiempo al trabajo, o si no hubiera olvidado esto, o tal vez tú ibas a salir, ibas a algún lugar y te entra una llamada y tienes que regresar. Ella siempre dice: no, es tu ángel de la guarda quien te está cuidando. Entonces, solo para que no nos olvidemos de ese protector que tenemos, que yo me imagino que al igual que nosotros, los ángeles tienen como una tarea en específico. Ok, tú vas a ser ángel de la guarda, tú vas a ser un ángel mensajero, tú vas a anunciar. Me imagino yo, no. Claro, porque, no sé. porque al final del día es lo que hemos estado conversando previamente. Cada criatura pues tiene una misión, ¿no? Porque, o sea, nada existe que no deba su existencia al Creador. Entonces Dios te ha creado no para que existas y estés ahí haciendo nada, ¿no? O sea, te ha hecho para algo en específico. Y toda criatura pues está de alguna manera subyugada a su creador. En este caso,
Dios no necesita de nada. Dios no necesita absolutamente de nada porque es Dios, porque es todopoderoso. Sin embargo, nosotros sí necesitamos de Él constantemente y por eso nuestra vida, nuestra vocación, nuestro servicio, nuestra adoración, más que pues enaltecerle a Él, pues nos acerca a nosotros más a Él, que es realmente lo que necesitamos. Por eso, ninguna criatura puede subsistir sin el Creador. Y los ángeles están también en ese mismo sentido. Por eso pasan constantemente en la presencia de Dios en plena adoración. Entonces, al final, todo esto se conecta con todo lo que hemos venido hablando ya en episodios anteriores sobre lo que es la creación, ¿verdad? Y lo dice un poco más adelante en el 339. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Para cada una de las obras, de los 6 días, habla ahí de los 6 días de la creación, se dice, y vio Dios que era bueno, por la condición misma de la creación. Todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias, y de un orden. Y esto es así porque así lo ha establecido Dios, ¿no? Todo lo que ha creado Dios es bueno. Eso nos incluye a nosotros, eso incluye a esa creación visible que podemos percibir y aquella que no podemos percibir también. Todo es perfecto. Entonces, en ese sentido, pues toda la creación de alguna manera es un tributo constante y permanente al autor de la creación, al autor de la vida, al autor de todo que es Dios. Y en el 340 nos dice también que ninguna criatura se basta a sí misma, sino que toda criatura existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Entonces todas las criaturas estamos acá para servirnos mutuamente. Así es. Y eso lo podemos encontrar en ejemplos de la naturaleza. La abeja a la flor, por ejemplo. Esa interdependencia es querida por Dios, ¿no? Porque hay una colaboración. O sea, no es solamente la vida en sí misma, sino cómo la vida va de alguna u otra manera sobreponiéndose y concatenándose una creación, una criatura con la otra. Independientemente de la naturaleza que ambas o que por muy grande o pequeña que sea esa criatura, porque a veces tal vez nosotros mismos nos preguntamos, pero bueno, ¿y cuál es la función de esa hormiguita que está ahí? O sea, pero hasta de las hormigas se necesita. Por supuesto, todo tiene un propósito. Entonces, sí. si nos ponemos a ver, ahí encontramos lo que decíamos, la perfección de una creación que está hecha por un Dios eterno que nos ha pensado desde su eternidad y ha tenido pues todo a su disposición para hacer esa creación un testimonio permanente de Él. Y eso también nos trae a lo que es la belleza de esa misma creación. Y más abajo lo dice también en el 341, la belleza de la creación refleja la infinita belleza de su creador. La creación no puede ser bella solo por sí misma, alguien tuvo que crearla y ese alguien, ese algo es Dios, es el eterno. Por lo tanto, si la creación es bella, cuanto más el creador de todo lo que es bello. Y no olvidemos esa jerarquía de las criaturas que está expresada por el orden de los 6 días que tú mencionabas anteriormente, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Así es. Y si nos vamos también al Evangelio, Jesús nos recuerda constantemente, y le recordaba a los 12, que nosotros pues ponía el ejemplo de los lirios del campo y las aves del cielo. Y decía, ustedes valen más que los lirios del campo, valen más que los pájaros del cielo. Y cuánto más vale un hombre, ¿verdad? O sea, cuánto más vale esa criatura de Dios, creación de Dios,
donde puso quizás un poco más de empeño, porque conscientemente podemos adorar a Dios con todo nuestro ser. Y luego lo podemos ya concluir así de manera bien formal en el 343, donde dice claramente: el hombre es la cumbre de la obra de la creación. O sea, nosotros somos esa cerecita que se le pone encima al pastel, porque es donde Dios, digamos, que se goza en nosotros, donde nosotros racionalmente podemos, a través de nuestros esfuerzos, llegar a contemplar a Dios. Y a través no solamente de nuestras luces, de la razón, sino también a través de la fe. Y bueno, también en el 344 nos dice que existe una solidaridad entre todas las criaturas, que es lo que mencionábamos anteriormente, por el hecho de que todas tienen el mismo creador y que todas están ordenadas a su gloria. Dios nos creó para que lo honremos, lo alabemos y pues como mencionaba, lo alabemos en todo momento. Así es, y entonces aquí también se menciona mucho el tema de los 6 días de la creación. Recordemos que el séptimo día, lo que sucedió, ¿verdad? El séptimo día de todo lo que había hecho, pues Dios descansó, ¿no? O sea, en ese momento, digamos que pudo contemplar la creación de su obra. Y para nosotros es también un elemento importante que podemos incorporar en nuestra vida de fe. Para nosotros hay un día más, ¿verdad? En el 349 hablaba del octavo día. El octavo día, que es para nosotros, digamos, el día de la resurrección, el acontecimiento pascual, el acontecimiento que dividió, pues, toda la historia, ¿no? En antes y después de Cristo. Ese día para nosotros es pues el día de la redención, el día en que Cristo vence la muerte y adquiere para nosotros, a través del sacrificio de la cruz y de haber vencido a la muerte, pues vida eterna para nosotros. El séptimo día acaba la primera creación, digamos, la primera parte de la creación. Y el octavo día pues comienza una nueva creación, porque todo es nuevo en Cristo, ¿no? Que ha hecho, he aquí que hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Entonces, es importante también que dentro de ese contexto de la creación, de todo lo que se ha ya discutido acá, ¿no? Y de todo lo que hemos visto desde el Génesis, cuando hemos hablado de la creación, pues entender que una nueva creación inicia justamente cuando Cristo resucita, la tumba está vacía y la cruz, que era signo de muerte, pues se convierte en el signo de los cristianos, en ese signo también que era un signo anteriormente, era un signo de maldición, ¿no? Era algo terrible, no solamente para aquel que lo padecía, sino también para los familiares de esa persona que había sido crucificado a ese tipo de muerte. Hoy por hoy nosotros vemos la cruz, ya no como la locura de la cruz, sino como el símbolo del gesto de amor más grande que alguien haya hecho por nosotros. Y no es la cruz por la cruz, sino por quien estuvo clavado en ese madero de la cruz, quien ya no está en esa cruz, porque vive y vive en verdad, ¿no? Y el sepulcro vacío es el testimonio fiel de lo que hemos querido resumir aquí. Y obviamente, ¿no? Ya cuando el Señor aparece a los discípulos y les manda, ¿no? a hacer la labor de evangelización. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el octavo día, es una nueva creación y nosotros somos parte de esa nueva creación, digamos que de esa elevación de la primera creación, que de alguna u otra manera se difuminó con el pecado original. Pero aquí estamos, y eso es muestra de que Jesús pues nos ha amado hasta el extremo y por eso estamos hoy acá.
En resumidas cuentas. Sí, bueno, ¿cómo resumimos este tema? Recordemos que los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar y que sirven sus designios salvíficos con las otras criaturas. Así es. Los ángeles también rodean a Cristo, su Señor, le sirven particularmente en el cumplimiento de su misión salvífica para con los hombres. Importante también que entender, y qué bueno que eso quede claro para todos nuestros hermanos, que la iglesia venera a los ángeles, los venera, no los adora. Venera a los ángeles que la ayudan a la iglesia en su peregrinar, porque la iglesia es peregrina permanente mientras estemos en esta realidad terrenal, y también pues nos protegen a todos nosotros por lo que tú decías, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel de la guardia que nos va marcando el camino, que nos va protegiendo, que nos cuida y que de alguna u otra manera también nos muestra siempre el camino hacia Dios. Y por eso mismo, recordando al ángel de la guarda, vamos a concluir este tema con esa oración del ángel de mi guarda. Y dice así: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me entregues en los brazos de Jesús, José y María. Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz, y en mi corazón me llevo el dulcísimo Jesús. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Con esto concluimos, recordándoles que desde acá oramos por todos ustedes que hacen contacto con nosotros, recordándoles también que nos apoyen en este proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones, en los corazones de Silvia y del mío propio. Si les gusta el podcast y ustedes creen que puede ser de ayuda para alguien, para enriquecer pues enriquecer esa parte, porque nosotros a veces nos tachan de que no estamos formados en nuestra fe. Y pues si tú crees que hay alguien que necesite formarse más en la fe, pues compartir el podcast. No es que nosotros seamos expertos, nosotros estamos aprendiendo, y solo recordando cómo surgió este podcast que surgió también de la inquietud de querer conocer más, de salir de que tenemos en algunos temas, nosotros somos ignorantes porque no lo podemos saber todo. Entonces surgió de esa necesidad, de esa curiosidad, y dijimos, bueno, empecemos con el catecismo, lo leemos, luego lo comentamos acá con ustedes. Nosotros hacemos una lectura previa y lo que hacemos acá es comentar. Y no lo preparamos antes, que es bueno que la gente sepa eso también. Lo leemos. Hace su lectura, cada quien hace sus señalamientos y luego pues aquí lo comentamos. Gracias a todos por estar con nosotros. Dios les bendiga. Síganos en nuestras redes y nos encontramos en el próximo episodio. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto es Catolicón. Dios bendiga.